testimonios. Luego, la norma me dice que la decisión debe ser discutida en la sala. Yo la llevo a la sala, la llevo hace 3 meses, la discutimos, 3 meses que duramos en debate. El 24 de octubre, la sala, conformada por 3 delegados, uno de ellos ausente por comisión, pero la decisión la tomamos 2 delegados, se suscribe, y lo que pasó el día de ayer fue un acto de mera lectura. Es decir, que ayer no hubiera estado los 3 sentados no significa que la decisión no la hubiéramos tomado en la sala de los 2. ¿Quién es la segunda instancia de la decisión, doctor Espinosa? ¿El despacho de la señora procuradora o quien debe resolver el recurso de apelación de las decisiones que se profieren por la sala? Que ya lo anunció Leiva. Sí, él va a apelar, por supuesto, esta decisión. Señor procurador, una pregunta final que tiene que ver con un tema jurídico. El ex canciller dice en su comunicado que lee ayer, luego de la decisión que usted dio a conocer, que la Procuraduría había definido y había actuado calificando un acto administrativo sobre el cual se presume legalidad, y dice él que no es la Procuraduría, sino un juez administrativo el que tendría que haber determinado si un acto administrativo, en este caso la licitación, era o no legal, o el acto administrativo que revoca la licitación mejor. Bueno, ¿qué opina frente a ese argumento jurídico del ex canciller? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque es un tema de hondo calado en lo jurídico. No, en el proceso disciplinario lo que se estudió fue la responsabilidad del canciller. ¿Qué sucede? Pues documentales, y entre las pruebas que están los decretos que les pide. Y entonces miramos las consideraciones que él tuvo para declarar desierta la licitación. Y cuando miramos las consideraciones, encontramos que no se compasa, pero nosotros no estamos diciendo que el decreto es ilegal. Lo que estamos diciendo es que las consideraciones, los motivos, las razones que él para declarar desierta la licitación no están a lo que determina la ley. Entonces no estamos hablando de que el decreto es ilegal, lo que estamos diciendo es que él incurrió en falta disciplinaria porque declaró desierta la licitación habiendo un único oferente y sin justificar en debida forma, ¿sí?, las razones por las cuales declaró desierta la licitación. Pero nosotros no hemos dicho que es ilegal. ¿Y evaluaron ustedes, tal vez, no sé, las consideraciones económicas de esta decisión? Es que si la propia Procuraduría dice que el canciller Leiva suspendió la licitación de los pasaportes sin causa justa, pues eso tiene enormes implicaciones para el país, sobre todo en este caso en el que Thomas Gregg tiene demandado al Estado colombiano en un proceso jurídico suspendido de momento hasta el 23 de enero, pero un proceso jurídico que avanza y en cuya defensa pues está la Agencia Nacional de Defensa del Estado colombiano. Doctor Espinosa. Bueno, lo primero que nosotros tomamos la decisión en el proceso disciplinario con las pruebas que tenemos en el proceso disciplinario. La discusión que se está surtiendo ante el Tribunal Administrativo en la jurisdicción contenciosa puede tener 2 posibilidades o 3 posibilidades si se quiere, pero con las pruebas que se recauden en ese proceso. Nosotros tomamos la decisión o consideró la sala que el canciller incurrió en falta disciplinaria con las pruebas que tenemos y se le formó unos cargos que él no logró desvirtuar. Y entonces, pues, no podía yo de forma certera decir que esta decisión va a impactar de forma positiva o negativa en el Tribunal Administrativo. Doctor Espinosa, son 2 procesos distintos. ¿Quiénes fueron los testigos contra Leiva? No es que testigos contra Leiva, fueron los que convocó la defensa para encontrar la verdad en el proceso. Entonces vinieron a declarar en su mayoría, en un 90%, los funcionarios de la Cancillería, los que hicieron los despliegos, los que evaluaron las propuestas, el secretario general, el director de asuntos jurídicos. Ellos fueron los que declararon en el proceso. ¿Y esos testimonios todos fueron contra Leiva? No necesariamente contra Leiva. Lo que declararon fue la legalidad de sus actuaciones, y entonces lo que la defensa pretendía probar era que precisamente había un acto pues amañado para que los pliegos estuvieran diseñados a favor de la unión temporal, y con esos testimonios no logró probar esa teoría que se planteó en el inicio del juicio.
Vale. Escuchan ustedes al procurador, el presidente de la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, el doctor Ernesto Espinosa, sobre el juicio que acaba de terminar contra el ex canciller Álvaro Leiva. Gracias por acompañarnos, doctor Espinosa. Feliz día. Néstor, feliz día a ustedes. Gracias a usted. Gracias, Ricardo. En conclusión, no se probó la corrupción que predicaba el presidente jefe de Leiva y no se probó la corrupción que sigue diciendo el canciller Leiva, de que hubo pliego sastre para la licitación de los pasaportes. Pues ese es el eje de esta determinación, Néstor. Pero me hace una pregunta un abogado prestante y no sé responderle. Obviamente esto tendrá que ser motivo de otra investigación. Si el canciller Luis Gilberto Murillo de golpe también tendría que ser investigado porque se mantiene en el tiempo la misma conducta que le sancionan al ex canciller Leiva. Pero es que Murillo no declaró desierta la licitación. Pero él continúa sobre esa misma determinación. Después de que se declaró desierta la licitación. Pero, pero es una arista adicional. Porque, para estos efectos... Claro, porque ese acto administrativo está a juicio de los tribunales y mientras tanto pues el canciller lo tiene que respetar como le corresponde. Yo creo que aquí es evidente. Bueno, primero es una novela larga a la que le faltan todavía capítulos. Me parece, Néstor, que usted iba a decir que era el fin, pero no, en realidad es iba a decir el un fin, capítulo intermedio. El fin de la carrera de Leiva. La novela sigue porque, entre otras cosas, no sabemos todavía el destino del tema de los pasaportes. Falta apelar. Pero para empezar falta apelar y bueno, vamos a ver, entre tanto puede ser que haya cambio de procurador. Yo no creo que alcance la doctora Margarita Cabello a definir esto. A ella le quedan 2 meses de procuraduría. Le corresponde resolver al doctor Gregorio Elshach. Entonces ahí habría que ver, digamos, cuáles son las consideraciones del doctor Elshach que se estrenaría prácticamente con este proceso. Y después cualquiera sea la decisión que tome el doctor Elshach, pues los defensores del doctor Leiva seguramente llevarán eso al Consejo de Estado, al contencioso administrativo, y allá todavía faltan, a esto le faltan temas, muchos capítulos, pero es cierto, yo creo que sobre eso pues prácticamente no hay discusión a mi modo de ver, a pesar de que el doctor Leiva pues obviamente insiste en justificar su actuación, que hay una actuación por lo menos equivocada, de buena o de mala fe, por lo menos equivocada, evidentemente. ¿Sabe qué es lo que pasó? Pues de lo que se conoce públicamente, uno llega a la conclusión. ¿Sabe qué le pasó a Leiva? Que quedó atrapado en la orden del presidente. Entre el capricho político del presidente y el cumplimiento de la ley. Es que a eso me iba a referir yo. Y él decidió seguir las instrucciones políticas del presidente. Claro, y eso no lo exime. Y ahí hizo mal porque corrió el riesgo de responsabilidad. Claro, corrió el riesgo de asumir la responsabilidad. Pero también me parece que es discutible la competencia de la Procuraduría para imponer esa sanción, porque evidentemente aquí hay un acto de eso que se llama coadministración, los organismos de control diciendo cómo se debe decidir una actuación. Para eso está la justicia. Mire usted, esta es otra prueba más de las razones por las cuales la Procuraduría, en vez de ser un órgano que resuelva problemas, los genera, porque mire usted que de las 8 preguntas que ustedes le hicieron al nuestro entrevistado, 6 eran porque no esperaban las decisiones del tribunal, si eso está en un tribunal, cómo va a decidir el tribunal, cómo afecta esto el tribunal. Es decir, la duplicidad de funciones que es la regla general en las actuaciones de la Procuraduría. Y a mí me parece que también es grave que la Procuraduría esté decidiendo por las entidades cómo es el sentido de sus decisiones. Al tiempo usted dice que es claro que Leiva se equivocó. Claro, ¿no? Es que son 2 cosas distintas, en mi opinión. Uno es el acto administrativo, que es el que está en ese proceso para saber si sí es fraudulento o no, o el acto administrativo en sí mismo tiene problemas. Aquí de lo que se trata es de la conducta del señor exministro Leiva en el marco del derecho disciplinario, y es un proceso disciplinario. Él incurrió en una falta gravísima, como preguntó efectivamente María Camila. Y aquí el punto interesante, a mi modo de ver, es que es un mensaje para los funcionarios que en este momento se ven en esa misma encrucijada entre una instrucción del presidente, que puede ser caprichosa, que puede ser no fundamentada, que puede ser no enmarcada en la ley, y el deber ser de lo que ellos juraron cumplir, que es la ley y la Constitución. Entonces aquí
un ministro hace lo que el presidente dice, pues de hecho el presidente en un trino del 26 de febrero dijo, el contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular. O sea, él se fue, lanza en ristre, y lo único que termina reaccionando el ex canciller es declarándola desierta después de que la misma Cancillería había hecho los pliegos. Es que eso es lo más paradójico aquí y lo más absurdo. Es que él hace los pliegos y él declara la licitación desierta a una empresa que cumple. Por corrupción. ¿Eres tú? Claro, entonces no se demuestra la corrupción. Entonces aquí el punto es, para todos esos funcionarios que tienen que actuar en derecho, que tienen que actuar en el marco de la ley, por ejemplo, dando licencias ambientales, si se acreditan las condiciones, ojo, porque el tema disciplinario recae sobre ellos y la responsabilidad recae sobre ellos, aunque el presidente dé una orden en contrario. Ese último no tiene nada que miren, ver, Néstor, esto... 7:11 minutos, señor Luis Ernesto. Yo coincido con María Consuelo, esto no es un llamado de atención a Leiva únicamente, esto es un llamado de atención a todos los funcionarios de este gobierno, por supuesto, a los que les piden inmolarse por una causa. ¿Inmolarse por qué? Porque le dicen, mire, esta es la orden que hay que cumplir, este es un contrato corrupto, ve a ver cómo lo termina. Mire, Néstor, algo parecido ocurrió en el SENA, yo no sé si ustedes vieron, también con el cuento de que un único proponente, había un contrato de tecnología, creo que era para Telefónica, no recuerdo mal. Así es. También declararon desierta la licitación. Eso ha pasado muchas veces en este gobierno, que intervengan unas cajas de unas EPS o unas cajas de compensación a la discrecionalidad de lo que establezca el gobierno. No, ellos no son solo funcionarios de Petro, ellos son funcionarios del Estado colombiano y le tienen que responder al Estado colombiano, como le tuvo que responder el equipo de buenos muchachos del gobierno Uribe al Estado colombiano, porque seguían las instrucciones del jefe y terminaron también presos. Entonces, esto es una señal y una alerta para absolutamente todos los que presten servicios al Estado o hemos prestado servicio al Estado. Uno tiene un jefe, sí, puede ser el alcalde, el presidente, como se llame, del partido político con las ideas que tiene, pero tiene otro jefe más importante y más grande que es el Estado y la ley, y cuando la incumple tiene que pagar las consecuencias, y yo sí creo que en esto el canciller Leiva se equivocó de rabo a cabo, porque ese contrato no tenía evidencias de corrupción y él lo que hizo fue una arbitrariedad tras la otra, simplemente para cumplir con una instrucción arbitraria del presidente. El presidente en esto se equivocó, y tan se equivocó que volvieron a pactar con Thomas Gregg. Es que lo más loco de absolutamente todo esto es, le dice, decláralo desierto, y después ¿a quién le entregaron el contrato? Al mismo Thomas Gregg. Y después de dar 25 vueltas, ¿a quién le terminaron entregando el contrato? Gregg. Otra vez a Thomas Gregg. Sí. Entonces uno dice, pues claro que estaba equivocado el presidente, y alguien, por ser muy juicioso, pues terminó inhabilitado. 7:13 a.m. Los testigos del caso además terminan siendo funcionarios del gobierno. ¿Quién era secretario general de la Cancillería, que dijo en algún momento el presidente Petro los traicionó? O quién era la directora de la Agencia de Defensa Jurídica, la doctora Zamora, que fue la que creó la primera alerta. 7:13 a.m. en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. ¿Sabes lo que es crear cultura en tu hogar? Ya ves que las ciudades tienen culturas, ¿no? Y decimos, los costeños son así, los caleños son asá. Las empresas tienen cultura, uno dice, uy, ese ambiente de trabajo allá es rico, me gustaría trabajar en esa empresa, nunca trabajaría en tal lugar. ¿Por qué? Porque el ambiente es hostil, o acá sí me gusta el ambiente. Aún en tu casa, en tu edificio donde vivas, hay un ambiente, tu barrio tiene un ambiente. Tu cultura depende de cómo crees tu hogar. Ahora, ¿qué cultura estás creando
creando en tu hogar. Por ejemplo, la cultura del detalle. Es algo que podemos crear, porque decimos, es que yo le celebro el cumpleaños a mi esposo y luego él no me celebra el cumpleaños a mí. Creemos equivocadamente que la relación de pareja es un ping-pong, yo doy y el otro también me da. No, mujer, vamos a crear la cultura del detalle. Por ejemplo, en esta casa es importante celebrar el cumpleaños de todos, ¿viste? Es completamente diferente. En esta casa no nos permitimos los gritos, no nos permitimos los malos tratos, y es así poco a poco como ese amor bonito se va construyendo y esa cultura de tu hogar también se va formando. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de a nuestros contemporáneos. Amanecen muy emproblemados 6 congresistas que le vendieron su voto al gobierno. La Corte Suprema de Justicia decidió acusarlos y llamarlos a indagatoria porque recibieron plata o contratos para aprobar el cupo de endeudamiento en el que tenía interés el Ministerio de Hacienda, que es su titular, Ricardo Bonilla, el otro emproblemado de esta mañana. 6 congresistas de diferentes partidos, en algún momento, ellos cercanos al gobierno, por un plato de lentejas. Liliana Vitar, que es conservadora, Juan Pablo Gallo, liberal, Wadid Mansur, conservador, Julián Peinado, liberal, Karen Astrid Manrique, que es de las jurisdicciones de la circunscripción de Paz, y Juan Diego Muñoz Cabrera, todos estos acusados por la Corte Suprema de Justicia por cohecho. Básicamente se vendieron al gobierno, tal y como había pasado hace más de 20 y tantos años en un episodio parecido que en ese momento criticó tanto la izquierda en el gobierno Uribe. Ser feliz implica ser libre, escoger qué camino seguir en la vida, elegir la mejor opción siempre para construir nuestro proyecto de vida. Pero eso implica asumir consecuencias, eso implica ser responsable. Eso implica generar confianza a partir de la responsabilidad. Muchos de nosotros estamos interesados en ser líderes. Estamos interesados en gerenciar nuestro proyecto de vida. Y eso está bien. Así tiene que ser. Pero no olvides, eso implica libertad y responsabilidad. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 18 minutos. Una y otra vez reclamamos libertad. Nos gusta tener la capacidad de elegir y decidir qué camino seguir, lo cual es excelente. Sin embargo, pocas veces encontramos personas que asuman con igual pasión e intensidad la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones u omisiones. En este sentido, interpreto la renuncia del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien dimitió tras admitir su mala gestión en un escándalo de abusos a menores cometidos por el abogado John Smith en caso encubierto por la Iglesia de Inglaterra. Welby, el arzobispo, declaró: cuando se me informó en el 2013 y se me dijo que se había notificado a la policía, creí erróneamente que seguiría una resolución adecuada. Debo asumir la responsabilidad personal e institucional por el largo y traumatizante periodo transcurrido entre el 2013 y el 2024. Creo que de eso se trata, asumir los efectos causados por nuestras decisiones. En este caso, haber callado lo llevó a comprender que no podía seguir al frente de esta comunidad. Es una lección para todas las dimensiones de la vida. Nadie puede simplemente reclamar libertad y olvidar la responsabilidad que ésta conlleva. La responsabilidad genera en la vida diaria varias cosas. Genera confianza. Las personas responsables inspiran confianza a los demás. Cuando cumplimos nuestros compromisos, los demás saben a qué pueden atenerse con nosotros. 2, respeto. Ser responsable implican respetarnos a nosotros mismos y, obvio, a los demás. Al asumir nuestras responsabilidades, demostramos que valoramos nuestro tiempo y el de los otros. 3, éxito, porque yo creo que la responsabilidad es fundamental para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en la vida. 4, bienestar.
ser responsable nos brinda una gran sensación de que estamos haciendo las cosas bien y eso nos da salud integral. Esta decisión del obispo de Canterbury es una oportunidad para que cada uno de nosotros entienda que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y no podemos desentendernos de ella. Debemos dar la cara y actuar en coherencia con los valores que decimos nos guían. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del A nuestros contemporáneos. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 22 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la eliminatoria al Mundial y principalmente encendemos el radar para hablar de nuestra selección Colombia, que ya está completa en Buenos Aires y que tiene plan vía Montevideo. Este viernes será Colombia-Uruguay, juego por las eliminatorias al Mundial del 2026 en Buenos Aires. Al lado de Colombia, novedades a esta hora. Don Fabio Poveda, buenos días. Ricardo, buenos días, 9:22 minutos aquí en territorio argentino, una mañana soleada espectacular a unos 22 grados centígrados a esta hora aquí en Buenos Aires. Ya hay equipo completo, los últimos en llegar anoche fueron los dos del Krasnodar de Rusia, John Córdoba y Kevin Castaño, así que hoy el técnico Néstor Lorenzo podrá tener su primera práctica con el grupo completo, lo hará en horas de la tarde ahí en el bellísimo complejo del Boca Juniors, donde ha venido adelantando sus entrenamientos. Mañana cambia el horario, mañana van a ir en horas de la mañana, vamos a poder entrar a los medios de comunicación para hacer alguna toma de imágenes y además mañana hablará el técnico Néstor Lorenzo previo al viaje a la ciudad de Montevideo para el partido del viernes ante la selección charrúa. Perfecto, Fabito, en torno a la selección Colombia les decíamos, alrededor de los trabajos se vincula a John Lucumí con una posibilidad en las cartas de juego del Real Madrid ante la lesión de Eder Militao. ¿Por qué Lucumí, el jugador del Boloña? Primero porque es joven, tiene tan solo 26 años y segundo porque su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros, una cifra bastante asequible para las aspiraciones del conjunto español. Veremos si esa es una alternativa real, si el radar alrededor de Lucumí se va madurando para ir a España o el mismo Davinson Sánchez, que la otra carta que podría jugarse el conjunto español. A propósito de jugadores colombianos en el radar internacional, el Galatasaray estaría indicando su interés por John Arias, hoy jugador del Fluminense, y podría ser una carta para el mercado de invierno en el mes de enero. Novedades en nuestra liga, ya ha quedado pactado para mañana jueves 7 de la noche el desarrollo de la totalidad de la fecha 19, es decir, ahí conoceremos simultáneamente los dos equipos que irán a las plazas restantes de clasificación. De momento Junior es séptimo con 28 y octavo Pasto con 27, a ver si se mantienen estos dos protagonistas y también establecer si será Patriotas, Jaguares o Envigado los equipos que van a la B. Y en el torneo Betplay Di Mayor, Unión Magdalena pegó en las últimas horas, ganó 2-0 frente al Atlético Huila, es líder de su zona, con 7 puntos el Unión comanda el grupo A por encima del Cúcuta Deportivo, que empató 1-1 con Real Soacha, el equipo de Cundinamarca, en su visita a territorio bogotano o cundinamarqués, mientras que Soacha es tercero también con 5 puntos y el Huila cuarto con 3. En el otro grupo,
En la B en Colombia, hoy Deportes Quindío enfrentará a Real Cartagena y Llaneros a Orso Marzo. El conjunto llanero es primero con 6 puntos, una puja intensa con Real Cartagena, que también el equipo de la Heroica con 6 unidades ocupa la segunda posición. 7:25, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del A nuestros contemporáneos. La Corte Suprema de Justicia construyó la hipótesis de que ellos, 6 congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitieron concepto favorable para créditos públicos, petición del Ministerio de Hacienda a cambio de contratos, por ejemplo, en Cotorra, en Córdoba, o en Saravena, Arauca, o en Carmen de Bolívar. Para estos contratos medió muy eficientemente Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, que de carambola va a terminar muy emproblemado, solo que a él no lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Motivo de este escándalo: el gobierno prepara una designación de un ministro de Hacienda ad hoc para girar la plata que está pidiendo hoy la Unidad de Gestión de Riesgo para atender las emergencias por cuenta del invierno. No podrá ser titular Ricardo Bonilla porque está mencionado en todo este escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo. Recuerden ustedes que llamó a Olmedo López para gestionar que giraran contratos, estos en particular, que beneficiaban a estos parlamentarios, a quienes, a propósito, hay que decir, se les está cerrando el círculo. Y arranca ya la maratón sobre cuánto debería ser el alza del salario mínimo para el año 2025. Una discusión fundamental para 3.300.000 colombianos que ganan un salario mínimo, pero también una discusión muy importante para todo el gran resto de colombianos, pues de este aumento van a depender una serie de costos el año entrante que todavía están amarrados a este incremento, como copagos de EPS y arriendos, transporte público, multas de tránsito, cuotas de administración de radio. El decreto es de la Presidencia de la República nombrando gestores de paz a estos 18 viejos jefes del paramilitarismo. La mayoría en Colombia, uno don Berna, que está en una cárcel de Estados Unidos. Están los legendarios jefes de las autodefensas, Cuco Banoy, estos son los más sanguinarios. Hernán Giraldo, Néstor, a propósito de la discusión sobre los niños, alias Taladro o El Viejo, un hombre conocido por lo menos 200 violaciones, abusos sexuales de niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Está preso, regresó hace apenas unos meses, extraditado también de Estados Unidos, y está preso en una cárcel de Itagüí. Está Ramón Izaza, está Jorge 40, que también está preso. En general, todos esos viejos jefes del paramilitarismo, Néstor, hombres incluso fundadores de la SAUCE en Colombia. Ramiro Banoy, Cuco Banoy, Macaco, Don Berna, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Va a coordinar su gestión como gestores de paz la oficina del comisionado, dice este decreto, la resolución de la Presidencia de la República. Señor comisionado Oti Patiño, doctor Patiño, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia. Comisionado, ¿cuál es la razón por la que estos paramilitares ahora se convierten en gestores de paz? ¿Qué busca el gobierno nacional? Pues que contribuyan a cerrar este proceso, un proceso que tuvo muchos defectos, porque de alguna manera no fue suficientemente documentado. Hay algunos temas incluso de restitución de tierras que no es muy claro, no se sabe dónde están esos bienes que ellos dicen haber restituidos. Pueden hacer mejores contribuciones a la verdad, mayores contribuciones a la reparación de las víctimas, mayores contribuciones a la reconciliación, en fin, digamos, con cada uno de ellos se va a hacer un plan de trabajo dependiendo, digamos, de la situación jurídica y de la situación y el compromiso que ellos adquieran. Ninguno significa, por un lado, impunidad. Los delitos que en este momento estén siendo investigados por la
rama jurisdiccional, bien sea por la justicia ordinaria, ninguna condena va a ser disminuida en razón de este nombramiento. Es un elemento de responsabilidad y de oportunidad para que aporten en estos temas que ya le mencioné, de restitución, de esclarecimiento, de reconciliación, pero de ninguna manera significa ningún beneficio jurídico, como no han significado ningún beneficio jurídico para cualquier gestor de paz que haya sido nombrado por el gobierno nacional. Pero, comisionado, ahí te diría una precisión. Si no hay beneficios, si no cambia nada, ¿para qué los nombran gestores de paz? Para que ayuden, digamos, a la paz de este país. Pues la paz de este país necesita que las víctimas se sientan realmente reparadas completamente, pero que ayuden para que la verdad brille. No entiendo ese que ayuden a la paz. ¿Es que ayuden cómo? Pues porque, digamos, la paz necesita verdad, necesita restitución, necesita reparación, y desde luego el proceso con los paramilitares, lo único técnicamente bien hecho que tuvo fue el tema de armas, en eso estuvo la OEA, pero desde luego los otros procesos, y de ello pues puede dar cuenta que el señor que adelantó todo ese proceso, que fue el señor Restrepo, pues está huyendo de este país. Creo que en Estados Unidos, de tal manera que es un proceso lleno de imperfecciones, de zonas oscuras, y desde luego eso tiene que quedar mucho más claro para poder cerrar con todo y cada uno de ellos esos procesos que se abrieron con justicia y paz. Ese señor Restrepo a quien usted se refiere es Luis Carlos Restrepo, el psiquiatra. Exactamente, es que me olvidaba el nombre. No, sí. Yo sé que se le olvidó el nombre, pero es una buena referencia, porque él hizo un proceso de paz seguramente que terminó tuvo una trampa, esa fue una falsa desmovilización, la razón por la que él terminó emproblemado. Entre otras cosas, ¿no? Porque de todas maneras allí, según ya versiones posteriores, hubo otros elementos que han hecho que ese proceso haya tenido muchas imperfecciones. Ahora, de todas maneras toca escucharlos, escuchar a las víctimas, escuchar a mucha gente que quiere dar testimonio, por supuesto, y esclarecer las cosas que toca que esclarecer para poder cerrar debidamente ese proceso. El hecho de que ellos aporten verdad y aporten restitución y colaboren con la justicia, ¿pasa por su condición ahora de gestores de paz? Claro, porque hay que dar la posibilidad para, si ellos necesitan traslados, si ellos necesitan en un determinado momento comunicaciones, los que están presos, establecer mecanismos de comunicación, porque desde luego en las cárceles están aislados, que se les provea de esos mecanismos para que puedan establecer comunicación conmigo, pero con si van a tener, las personas. Sí tendrían beneficios en su condición de gestores de paz. Beneficios en ese sentido, de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz, porque desde luego es mucho más fácil, mucho más de que en lugar de sacarlos, escarcelarlos, pues puedan ellos comunicarse a través de celular o a través de una tablet o lo que sea, para poder, digamos, indagarles, que ellos cuenten cosas que hasta el momento no han contado, o que fueron contadas pero no fueron tenidas en cuenta. Sí. Comisionado, ¿qué le hace creer al gobierno que como gestores de paz los exjefes paramilitares sí van a contar toda la verdad cuando no lo han hecho en reiteradas oportunidades ante la justicia, incluso teniendo beneficios? Como Justicia y Paz por un lado, que entre otras ya terminó su época de duración, pero también frente a la JEP. Jorge 40, uno de los gestores que usted nombró en las últimas horas, fue expulsado de la JEP por no decir la verdad. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora, dándole caramelos, sí van a contar la verdad? No hay caramelos, como ya le dije. De alguna manera, pues toca, digamos, escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo, valorar cada una de las actitudes de ellos. Por eso no podemos meter todo en el mismo costal. Entonces toca valorar en cada uno de ellos como si su aporte va a ser real, va a ser sincero,
y de todas maneras si realmente van a estar aportando, porque no hay ninguna contraprestación, no hay ninguna negociación, simplemente ellos quieren descargar, digamos, cosas que no fueron bien oídas o fueron mal versadas según ellos en el anterior proceso. Comisionado, ¿usted por qué dice que no hay caramelos? Que me parece que es una buena descripción. Si me acaba de decir al tiempo que sí hay, por ejemplo, traslados, o que les van a dar acceso a comunicaciones y les van a dar tablets y les van a permitir comunicarse con el mundo exterior. No, yo no he dicho en términos generales, les van a dar tablets, les van a dar traslados, que si es necesario para que ellos aporten y requieren de algún mecanismo de comunicación, pues se facilita por el momento, por el tiempo que sea necesario. Porque así como lo está planteando usted, es que los vamos a llenar de objetos que de alguna manera podrían llevar a que sigan cometiendo delitos. Pero no se trata de eso. Pero eso no es un caramelo, ese tema no es para un preso que está incomunicado hoy, eso no es un caramelo gigante. Para que puedan ejercer esa función, se les da por un objetivo específico y se les da por el tiempo que sea necesario. ¿Y cuál pero es la no verdad? Más allá de eso. Ok. ¿Cuál es la verdad que usted, comisionado, cree que ellos van a aportarle a todo este proceso? Pues es un proceso lleno de oscuridades, como usted bien sabe. Hay mucha gente que desde luego tiene temor a que ellos hablen. Muchas de las cosas que ellos han entregado ni se sabe dónde están. Creo que, digamos, todo eso contribuye, digamos, a que todos esos temas de restitución vamos a estar acompañados por la Agencia de Restitución de Tierras, que es un elemento fundamental en esto, tierras de las cuales han sido despojados, expulsados muchos campesinos que hoy han sido desplazados, que vagan por las ciudades sin ninguna oportunidad, y creo que eso es absolutamente necesario. Señor comisionado. También, desde luego, con víctimas cuyos que han sido desaparecidas. Ya el caso de Mancuso es un ejemplo de cómo una persona puede incluso poder encontrar las fosas donde reposan muchas de las personas que ellos desaparecieron, asesinaron, y desde luego eso contribuye a que los familiares hagan duelo de esos crímenes. Ya que usted menciona víctimas, de eso le quería preguntar. Sé que usted genuinamente, comisionado Patiño, usted tiene un interés en reparar a las víctimas como comisionado de paz. ¿Usted cree que las víctimas de los horrores que cometieron estos paramilitares, estos señores, los peores, ese alias de HH Taladro, describe perfectamente el horror? No quiero ni siquiera entrar a explicar por qué le decían taladro a este violador. ¿Usted cree que las víctimas hoy están más tranquilas porque los gradúan ahora como gestores de paz? No, eso no es una graduación, eso es un compromiso, y desde luego si eso no funciona, inmediatamente se suspende. El gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que ellos aporten a la verdad. Y desde luego hay crímenes que desde luego no entran dentro de justicia y paz, y desde luego son tarea de la justicia ordinaria, y que por los cuales tienen que estar pagando delitos, han sido acusados, porque la justicia no es solamente, que opera en Colombia, no es solamente la justicia transicional, está la justicia ordinaria, que es, digamos, la que debe operar normalmente. Sí, comisionado, pero fíjese que usted ha dejado claro que no se trata de una mesa de negociación, que no se trata de conversaciones, sino de una voluntad de estos exjefes paramilitares de entregar la verdad que el gobierno del presidente Petro quiere escuchar. Pero las víctimas se preguntan, y el país en general, comisionado, ¿ante quién va a ser contada esta verdad? Porque si le pongo el ejemplo de Hernán Giraldo o, por ejemplo, el de Carlos Mario Jiménez Macaco, son hombres que ya no están en justicia y paz. ¿Ante quién van a declarar? No, digamos, por supuesto, esa justicia está abierta todavía. Eso es uno de los temas. Pero ellos fueron expulsados, comisionado. El señor Taladro, Hernán Giraldo, fue expulsado y él hace parte de la lista que ustedes entregan esta mañana como gestores de paz. No fue expulsado, digamos, por otras razones por las cuales, digamos, hay que completar, digamos, lo que ellos no dijeron. Usted me está citando dos nombres, tenemos que mirar, digamos, esos dos casos que ustedes están denunciando. Pues creo que con la mejor intención del mundo, pero de todas maneras hay que mirar caso por caso.
Paco. Si en estos casos, comisionado, quedan sin autopista judicial, ¿o ante quién van a hablar? Le insisto en la pregunta, porque no tienen, la JEP los expulsó. ¿Ante quién van a hablar? ¿Cuál es el enlace de esta función de gestores de paz con la justicia colombiana? Pues hay elementos ante las víctimas también. Creo que es un beneficio que fundamentalmente para las víctimas. Este tema, y desde luego, es decir, para cerrar unos procesos que quedaron abiertos. Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, por eso le digo, si es ese proceso judicial, ¿ante quién van a hablar? Ese proceso de justicia y paz no se ha cerrado completamente. No se ha cerrado, desafortunadamente. Pero es decir, ¿usted plantea que vuelvan a hablar ante justicia y paz? Por supuesto, digamos que frente a los temas que quedan todavía abiertos y que por imperfecciones de la justicia y paz quedaron abiertos, pues por supuesto toca darle debido cierre. Comisionado, ¿hay suspicacias frente a la posibilidad de que coincida esta designación como gestores de paz de estos ex jefes paramilitares, que les da unos beneficios, así el gobierno no lo considera, así como poderse comunicar con sus bases en las zonas, con el periodo electoral? Los ex jefes paramilitares fueron los grandes electores en Colombia en otras épocas y usted lo sabe bien. ¿Qué le garantiza al gobierno que estos criminales no van a usar estos beneficios como gestores de paz para hacer campaña por unos u otros candidatos de cara a las elecciones del 26? Yo creo que esa es una página que ya pasó, no solamente por que los políticos que se han apoyado en estos paramilitares han sufrido las consecuencias de ese concubinato, podríamos decir, con estos paramilitares. Creo que, digamos, allí habría un elemento de no repetición y creo que tanto los políticos que esperen obtener beneficios de estos paramilitares como los paramilitares mismos han tenido el escarmiento que han tenido de esa unión, digamos, perversa entre políticos y paramilitarismo. Okay. Pues, ojalá eso sea así, comisionado. Valoro su optimismo. Quiero hacerle una última pregunta frente a el papel de los gestores de paz. Violeta Arango integró el ELN y un grupo alterno al ELN y está procesada por la justicia. Fue la del bombazo en el centro andino. Exactamente, ella está procesada por haber sido responsable de la muerte de 2 mujeres en el centro andino. Y está libre porque el gobierno la nombró gestora de paz. ¿En qué ha consistido la labor de Violeta Arango como gestora de paz que le justifique la libertad a pesar de haber sido responsable de un acto terrorista como ese? Ella todavía no tiene sentencia ejecutoriada. En este momento la acogió el ELN para desarrollar, digamos, tareas de gestión de paz, porque con el ELN se empezó a hacer un proceso de paz y de todas maneras la gestión de paz requiere que miembros de ellos o miembros que ellos acojan como de ellos puedan ejercer esa tarea. Trabajo con los presos en las cárceles, distintas, digamos, gestiones que ellos puedan hacer para poder desarrollar las mesas de negociación y desde luego puedan a trabajar en tareas logísticas que les generan a ellos confianza. Comisionado, le hago una pregunta final. Esta resolución la firma el presidente Gustavo Petro. Esta no tiene nombre al final. Esta me parece que es la firma del señor presidente, ¿cierto? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que no dice abajo quién firma. Sí, es la firma del presidente. Aparece, sí, estoy suponiendo yo que la firma, que el garabato es el correspondiente. No, siempre los gestores de paz lo firma el presidente. Para efectos de la historia, señor comisionado, ¿a usted no le parece una gran paradoja que Gustavo Petro, que fue el gran enemigo que hizo los grandes debates contra el paramilitarismo, le da ahora la condición de gestores de paz con todo lo que eso significa a estos sanguinarios jefes del paramilitarismo? Pues de esas paradojas está llena la paz. Ok. Comisionado Oti Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana, señor, muy amable. Bueno, con mucho gusto.
7:44 minutos. Esa es una buena frase, Ricardo. De esas paradojas está llena la paz. Pues digamos que al final puede ser un buen mensaje de reconciliación si estos criminales hubieran realmente reparado a sus víctimas, si hubieran entregado sus bienes, si hubieran dicho toda la verdad. El gobierno intenta darles este beneficio de gestores de paz que fundamentalmente les permite hablar con sus bases porque el gobierno considera que de esa manera pueden decir verdades que no han señalado. Ahora, me quedan dudas porque no tiene claro el comisionado cuál va a ser el vaso comunicante con el sistema judicial. Es decir, no hay ante quién judicializar la verdad que eventualmente aporten estos señores. Deberían ser... Esto no debería estar vinculado con la Fiscalía inmediatamente, con Justicia y Paz. No tendría que haber ahí un sistema, un esquema. Ricardo, le leo mensajes de diferentes víctimas que están escribiendo esta mañana. Dice Juan David Díaz, que es víctima de Salvatore Mancuso. Él es hijo de Eudaldo Tito Díaz, alcalde del Roble, asesinado por los paramilitares. Dice, del Roble Sucre. Como víctima, ni me alegra ni me crea expectativas que los paramilitares digan la verdad. Durante años se dedicaron a intentar asesinarnos. Esperamos que en esta segunda oportunidad señalen a sus socios en el crimen que hoy gozan de impunidad. Pero escribe también una mujer, una víctima, que se llama doña Yolanda Perea. Y dice que están muy inconformes, víctimas ellos, Álvaro, con la decisión del gobierno de graduar como gestores de paz a estos señores del viejo paramilitarismo. Claro, para las víctimas es muy complicado, pero pues a ver, no hay duda que en ese proceso faltó claridad, que no está terminado, que no se ha sabido toda la verdad, pero obviamente esto es una decisión motivada políticamente. Me imagino que el presidente dice... Mis enemigos se llenan la boca diciendo que yo soy un exguerrillero y muchos de ellos tuvieron vínculos con el paramilitarismo. Lo que pasa es que esa verdad se ha tenido escondida y con esto intentará sacar la flote. Lo que Álvaro, no parece fácil es que de verdad lo logre. Ante la justicia hasta hoy. Muchos de estos han sido expulsados de Justicia y Paz, sí, Ricardo, por cuenta de la muy poca colaboración. Por eso es muy difícil que logre... muchas ventanas, Álvaro. Incluso en la JEP, Macaco fue expulsado de la JEP, Jorge 40 fue expulsado de la JEP, porque no han aportado verdad. Es difícil creer que ahora tengan razones para hacerlo. Entonces, pues es otro intento ahí de buscar información que muy seguramente no va a aparecer. Pero es un intento innecesario, 47. Álvaro, yo creo, porque a mí me parece en general que el presidente Gustavo Petro ha abusado de esa figura de gestores de paz, que ya es en sí misma una figura pues cuestionable, digamos, porque en realidad la figura de gestores de paz, aunque en este caso Oti Patiño dice que no será así, pues lo que busca es concederle unos beneficios a unas personas a cambio de una colaboración, a cambio de aporte de verdad, etcétera. Claro, porque si no es para conceder beneficios, pues una persona que quiera aportar verdad la puede hacer cuando quiera. Simplemente manda un escrito al tribunal que corresponda para decir, oiga, yo quiero ir a decir unas cosas en el marco de mi proceso que no he dicho, y le reciben la información y el juez determina las consecuencias de la declaración, le envía a quien sea, hace las convocatorias que sea, etcétera, sin necesidad de que lo nombren gestor de paz. Los gestores de paz es porque van a tener unos beneficios, y aunque eso ha tenido algunas limitaciones que han establecido los jueces, algunos han dicho, pues digamos, hay algunos casos de gestores de paz que se han negado. Por ejemplo, recuerdo cuando hubo la discusión sobre algunos de los jóvenes que fueron investigados y algunos condenados por los actos que cometieron en el marco de las protestas sociales de hace unos años, los jueces las negaron, pero hay otras que las han venido aceptando, a mi modo de ver, muy alegremente. Y muy equivocadamente el gobierno las sigue dando. En este caso, quizá no tanto, digamos, no haya unas consecuencias tan negativas, pero en otros casos sí, como el de esta terrorista del ELN, que está libre, estaba presa y está libre. Pues es que, ¿y quién la va a volver a coger? ¿Y quién la va a volver a coger presa después de la que la dejaron libre? Anda con escolta oficial, ¿no? La protege el Estado. Imagínese eso, es una cosa, realmente es una, pero además, bueno, que ande con escoltas, vaya y venga, pero esa señora no va a volver a la cárcel nunca. Está ahí porque el ELN la pidió que la nombrara. Y resulta que el día que se rompa la negociación con el ELN, que sabemos que está prácticamente rota,
corta, pues la señora no va a volver a la cárcel. Entonces, ese tipo de ventajas a las organizaciones criminales sí es una enorme inocencia, por decirlo menos, otorgarlas en el marco de estas negociaciones. Y esa es la suposición. Mire, alias Violeta, que los beneficios también los van a terminar recibiendo estos señores del paramilitarismo. Daniel. Néstor, alias Violeta fue una de las principales involucradas en el atentado en el Centro Comercial Andina, que terminó con la muerte de 3 mujeres y dejó otra muerte con la pierna amputada. Y que vale la pena recordar que una de las implicadas firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, donde reconocía su participación y la de las otros 10 personas que fueron capturadas. Alias Violeta fue la única que no se capturó. Yo estaba en ese momento en la Secretaría de Seguridad, y ella lo que hizo fue irse a encampamentar en un campamento de alias Pablito del ELN, y la familia nos llenó a quien era comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y a mí de problemas, diciendo que eran falsos positivos judiciales, que estábamos incriminándolos falsamente, y lo que está haciendo Gustavo Petro con esto es básicamente liberar a personas que estaban en la cárcel bajo una figura de gestores de paz, que cuál es su objetivo, qué han hecho, qué han logrado, cuál es la agenda, cuáles son las metas que le trazó el gobierno a estos gestores de paz. Entonces está usando esta figura para lavar historias criminales de una cantidad de personas que han cometido delitos muy graves, como un atentado que dejó la muerte de 3 mujeres en un centro comercial. Eso con el caso de la señora del ELN. Para volver a los paramilitares, Ricardo, dice el comisionado, esto es por 6 meses, y si sale mal, no es para que salgan de la cárcel los señores Macaco y compañía. El punto, Néstor, si sale mal, pues revocan la decisión, la resolución. Claro, pero entonces no está claro cuáles son los beneficios. O sea, ¿qué es ser gestor de paz? ¿Eso qué implica? Según el comisionado Tipatiño, ningún beneficio, pero tiene que significar algo, porque si no, ¿cuál es el estímulo para que ellos trabajen en pro de la paz? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué resultado están esperando? O sea, ¿quién define si la verdad que ellos dicen que están esperando del proceso es verdad o no es verdad? O sea, aquí, ¿quién va a ser el juez si no hay un marco que permita, desde el punto de vista objetivo, definir si están colaborando o no? O sea, ¿va a ser al criterio del comisionado? ¿Va a ser al criterio del presidente si son buenos gestores de paz o no? O sea, creo que ahí le faltan muchas respuestas a nuestras preguntas. 7:52 a.m. sobre los caramelos. Esa fue la expresión que utilizó Ricardo usted, que me parece una buena expresión. El caramelo de momento es posible traslado, posibles comunicaciones, no la libertad para los señores paramilitares. ¿Qué le dice a las 160 niñas violadas por Hernán Giraldo? Ese es el peor de cuando todos, le dan beneficios, si bien no son penales, beneficios penitenciarios, y lo nombra gestor de paz? ¿De paz de qué? Imagínese usted. Le decían el monstruo de los Andes a ese taladro. El taladro. Alias Taladro, claro, pero es que el padre debe saber perfectamente que todo lo que hizo lo hizo ahí en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, padre. Usted tiene que haber hablado con las víctimas, ¿no? Imagínese, más de 200 mujeres violó, más de 200 mujeres, o sea, vamos a dejar libre a un violador. Niñas entre los 13 y 14 años, incluso estando preso. El gran violador de niñas, de acuerdo. Paola, sí, quiero suponer que lo que dice gestor el comisionado es cierto. No van a quedar, estos paramilitares no van a quedar en libertad, van a recibir unos beneficios, posibles traslados, posibles comunicaciones. Hasta ahí quedamos. Gestor de paz. Pero mire, Néstor, es que usted coja cualquiera de esa lista y claro, que es un miserable que acaban de describir con delitos sexuales a menores, pero casi todos son personas que le deben mucho a la sociedad. Jorge 40, que terminó expulsado de la JEP básicamente por su falta de voluntad de rendir verdad. Don Berna, en fin. Pero lo que sí es cierto, Néstor, y lo tenemos que recordar acá, es esa frase con la que termina Oti Patiño su entrevista, que nos dice: de paradojas como esta está llena la paz. Sí. Pero eso están dispuestos a entenderlo las víctimas cuando hay un propósito claro de esas concesiones, de esos caramelitos o de esa eventual liberación. Porque
Por supuesto, muchos de los procesos de paz, no solo en Colombia, sino en el mundo, se dan a partir de intercambios de presos políticos, se dan a partir justamente de colaboraciones estratégicas. También pasó cuando el expresidente Álvaro Uribe liberaba a algunos o daba algunas concesiones a las FARC en el marco de los procesos de negociación. Esto también ayudó, por ejemplo, en el proceso con las FARC, pero hoy nadie entiende qué puede aportar a un proceso de negociación con las disidencias de las FARC o con el ELN, que participen de él Don Berna, que participe Jorge 40, que participe este depredador de menores de edad que estaba mencionando ahora, Hernán la Giraldo. Resistencia Tayrona. Hernán Giraldo. Y yo creo que nadie lo entiende, absolutamente nadie lo entiende. Entonces, lo más importante que tiene cualquier proceso de paz es legitimidad. ¿Legitimidad para qué? Para que podamos tragarnos sapos que son insoportables. Y esa legitimidad lamentablemente no está presente en los procesos de paz que conduce el gobierno. Luis Ernesto, a propósito de las víctimas, tengo en la línea a una de esas víctimas, Rosy Pérez. Su hermano fue asesinado por Jorge 40 por los paramilitares en el departamento del Cesar. Doña Rosy, buenos días. Muy buenos días, cordial saludo, ¿cómo están? ¿Su hermano fue víctima de qué grupo paramilitar en ese momento? ¿De qué zona de las autodefensas, doña Rosy? Bueno, a ver, mi hermano da la orden, el señor Jorge 40, al señor 101 para que lo asesine en el municipio de Valledupar, Cesar, el cual se encuentra hoy en día mi hermano, así como muchos jóvenes, en unas fosas comunes en una finca del corregimiento de... Eso se llama, la finca se llama Sobroma y queda ahí a un lado de Valledupar. Okay. Entonces, no, pues a nosotros nos parece ilógico que el señor 101 hoy en día, que está gravemente enfermo supuestamente con cáncer, el señor Jorge 40 siempre dándoselas de inocente, pues quieren paz, se nombra gestores de paz a ellos como asesinos, pero las víctimas, ¿a dónde quedamos? Sí. Y fuera de eso... Doña Rosy, de eso le quiero preguntar, si usted me permite interrumpirla. Efectivamente, Jorge 40, que se llama Rodrigo Tobar, es uno de los beneficiarios de esta condición de gestor de paz, y usted, como víctima de Jorge 40, me puede contar, como víctima, ¿usted qué piensa de la decisión del gobierno de ponerlos, de darles esa condición de gestores de paz? No, a nosotros nos parece ilógico porque desde el 2005 que llevamos en esta lucha tratando de que el señor nos digan dónde, en qué parte de la finca Sobroma en Guacoche, Cesar, está nuestro ser querido, nuestro hermano, y que hoy en día se premie por no decir la verdad, por no darnos ese alivio a las víctimas que tenemos, todos esos jóvenes desaparecidos en esa fosa común, asesinadas, da la orden por ellos, y que hoy en día se le premie con el ser gestor de paz cuando en la JEP se presentó como víctima y nunca quiso decir la verdad. Es un irrespeto para este gobierno hacer realizar esa acción en contra de las víctimas, porque es una acción con daño que se está haciendo a las víctimas al nombrar a estas personas gestores de paz sin haber dicho la verdad y sin haber dado la cara y de frente a las víctimas. Doña Rosy, el gobierno dice que esta designación como gestores de paz de estos sanguinarios ex jefes paramilitares busca sobre todo resarcir a las víctimas. Si usted, como ya ha tenido la posibilidad en otras ocasiones, estuviera frente a frente con Jorge 40, ¿qué le diría frente al caso de su familia? ¿Qué le preguntaría? Siempre lo he tratado de confrontarlo porque si quieren decir la verdad, pues díganla. ¿Y qué le diría yo? Diga dónde están las fosas comunes exactamente en la finca Sobroma de mi hermano, junto con los otros jóvenes también, porque no solamente buscar justicia y paz en el hogar nuestro, sino en los demás hogares en los que ellos le dieron la orden a 101 para asesinar a todos esos jóvenes que se encuentran también en esa fosa común con mi hermano, porque es que no es solo mi hermano, somos varias familias. Entonces, ¿qué le diría yo? Lo que he tratado de decirle y no me da la cara, no, ninguno de los dos me recibe, ni él ni 101, y es decirles, bueno, quieren paz, quieren ser gestores de paz, pues digan y hablen con la verdad, dejen ya tanta mentira y tanta falsedad y asuman las consecuencias de sus actos. Sí, doña Rosy, ¿cuál es la historia de su hermano? ¿Cómo termina él llegando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo termina él llegando al departamento del Cesar, encontrando la muerte allí a manos de los paramilitares?
Bueno, nosotros fuimos desplazados por ellos mismos, fuimos desplazados desde La Guajira. Él retorna porque no nos hallábamos acá donde llegamos desplazados, y más él tenía un dolor que era que yo había sido abusada sexualmente a mis 15 años por 3 paramilitares también en Riohacha. Terrible. Él va en busca de venganza, digámoslo así, lo reclutan para trabajar con los paramilitares. Él mira que eso no le conviene, que él no quiere hacer eso, quiere salirse. Él se llamaba John Jairo Pérez Belalcázar y ellos le colocaron alias Brian, y dijo que se salía, que no quería estar más en eso, al igual que el grupo de jóvenes que estaba con él, y por eso el señor Jorge 40 dio la orden de ser asesinados, porque del grupo nadie podía salir. De ser asesinado, no, de matar a su hermano. Sí, señor, sí, porque ellos los asesinaron de una manera tan cruel, porque hasta los descuartizaron. Doña Rosy, estoy intentando contar aquí cuántas veces usted ha sido víctima de los paramilitares, y me dan muchas veces. Fue abusada sexualmente, su hermano reclutado a la fuerza por los paramilitares, después asesinado por los paramilitares. Y desplazada forzosamente también por ese grupo. Y el desplazamiento al final. Todos estos casos, los muchos delitos contra usted, contra su familia, ¿están documentados en la JEP? Sí, claro, yo luego de ser violentada por los paramilitares, llego al Cauca, soy abusada sexualmente por 6 guerrilleros de FARC, desplazada nuevamente de Tumaco, Nariño, varios intentos de asesinato. Perdóneme esta pregunta, ¿usted fue abusada primero por los paras y después por la guerrilla? Sí, señor, en Suárez, Cauca. Imagínese la tragedia de la violencia. Rosy. Y dijo usted que fue abusada a los 15 años por 3 paramilitares pedófilos. Quiero preguntarle precisamente, y a raíz de ese abuso, ¿qué opina usted que ahora se nombre como gestor de paz a Hernán Giraldo Sierra, que como hablábamos hace un segundo, pues tiene más de 160 hijos productos de violaciones en la Sierra Nevada, el gran pedófilo de los paramilitares que violó más de 200 niñas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted? ¿Qué le dice el presidente? Pues siento decepción, siento rabia. Nosotros apoyamos este gobierno que para el cambio, pero el cambio no lo veo por ningún lado. El ser abusado sexualmente es algo que realmente marca mucho a la persona, al menos más cuando hay hijos nacidos de esa violencia sexual, que muchas veces son rechazados, pero otras veces son queridos, pero no se les puede decir de dónde vienen, quién es su padre por el hecho ocurrido. Pero como víctima de violencia sexual de los paramilitares y de las FARC, creo que es un desacierto total de este gobierno nombrar una persona que ha hecho tanto daño como gestor de paz, porque con qué